audiencia y seguidores. Estamos acá en el segundo programa de Economía al Cuadrado. ¿Cómo anda, Javier? ¿Qué hace, Diego? La verdad que una semana muy movidita, ¿no? Porque se conocieron datos de inflación, tanto para lo que es el índice de precios al consumidor, como lo que tiene que ver con los precios mayoristas y los índices de la construcción. Y la verdad que yo tengo la sensación de que el ministro me está mintiendo. ¿Cuál de ellos? Porque hay como 6. Bueno, está bien, digamos, supongamos que hago foco sobre Nicolás Dujovne. A ver, diré, ¿usted tiene la declaración de Dujovne? A ver, mirá lo que dijo Dujovne. No hay ninguna discusión. En la Argentina está bajando la inflación. Pregunta, una media verdad. ¿Es verdad o es una mentira? ¡Qué bárbaro! Yo cuando vi este titular no dejé de sorprenderme, porque realmente es una mentira, desde la N de Nicolás hasta la N de inflación, de punta a punta. Y los datos lo contradicen de pe a pa, Javier. Diré, pasemos a la primer gráfico. Es una cosa, ¿qué podemos ver? Acá vemos la inflación general. Miren lo que es esto. Si nosotros nos fijamos, en azul tenemos la inflación en el dato y en verde el promedio móvil de los últimos 3 meses. Últimos 14 meses, últimos 12, últimos 6, últimos 3. Está subiendo, hay una tendencia alcista clara de la inflación hace 12, 14 meses, Javier. Yo no sé qué película está viendo el señor ministro de Hacienda. Sí, es más, ¿no? Digamos, uno de hecho cuando toma el dato contra 12 meses, la inflación en ese caso es del 25%, ¿no? Digo, pero si vos tomaras el bimestre anualizado estás en 28. Y si tomás el último dato anualizado como una forma de ver si la serie se está acelerando, da 32. Es decir, todas las observaciones cortas están por encima de las observaciones largas. Lo que está mostrando eso, sí, es que la variable claramente se está acelerando. Bueno, vos lo hiciste en el caso de los promedios móviles para suavizarlo y está clarísimo que la inflación se está acelerando. Mire, señores de la audiencia, claramente, últimos 14 meses, 1,84, últimos 12, 1,89, últimos 6, 1,9 mensual, últimos 3, 2,18. Ese es el promedio móvil. Y lo mismo sucede con el dato puntual. O sea, yo no sé qué está viendo. Diré, vamos a la que viene. ¿Y esto qué muestra? Que no es un problema de tarifas. Porque cuando miramos la inflación núcleo, que es sacándole tarifas y sacándole precios estacionarios, nos encontramos con un comportamiento muy parecido también. Hay una tendencia alcista marcada claramente en los últimos 6 meses, Javier. Bueno, de hecho, uno lo que observa, el argumento que suele utilizar el gobierno es que el problema radica en que estuvo la suba de tarifas. Y tal como vos decís, o sea, este comportamiento se aplica tanto para la núcleo como para el caso de lo que es la inflación en bienes, o sea, sacando la parte de servicios que el INDEC la separa. Y entonces lo que uno puede ver es que este proceso es absolutamente extendido. Y de hecho, no solo para esta situación, sino también cuando uno mira, por ejemplo, toda la composición del índice para el bimestre, la verdad es que la dispersión es muy chica. O sea, sacando algún rubro en particular, la dispersión es muy chica para cuando uno toma el bimestre. Vos, digamos, ¿qué tenés en la próxima? Mire, pasemos a la próxima porque Javier me leyó la mente. Es increíble. Miren, estos datos es puntual para febrero. ¿Esto qué muestra? Que hay inflación porque hay inflación. La inflación azota nuestra economía en todo su ancho, en todo su largo, en todo su alto. Fíjense, todos los capítulos sin ponderaciones, miren a qué ritmo mensual aumentaron en febrero. Cuando miramos la media, como bien decías vos, Javier, 2,6. Cuando miramos la mediana, 2,0 anual. Con la dispersión, como vos decías, el desvío estándar de solamente 0,6. Todo está aumentando y parecido. Y exacto, es más, por eso digo, este gráfico está muy bueno porque uno tiene que tener en cuenta, si con el dato puntual la dispersión es tan baja, de hecho en el dato mensual, el bimestral, en realidad todavía
es más bajo. Exactamente. Es decir, lo que uno ve es que en los 2 primeros meses la dispersión todavía se achica mucho más. Y esto, digamos, lo que está diciendo en el fondo es que el fenómeno inflacionario es altamente extendido, está desparramado por toda la economía. Y acá es el punto en el cual yo quiero hacer foco. Digo, porque esto tiene responsable, esto tiene nombre y apellido de lo que está pasando. El responsable de esto es pura y exclusivamente el señor Marcos Peña. ¿Por qué? Porque el avance que tuvo la jefatura de gabinete durante el final de diciembre del año pasado sobre el Banco Central dinamitó la credibilidad y la reputación del Banco Central. Esa situación lo que hizo fue que se desplomara la demanda de dinero. Y voy a ser concreto. La demanda de dinero en Argentina se fortalece desde la 4ª semana de diciembre hasta la 3ª semana de febrero. En ese contexto, ¿sí?, lo que uno debería haber observado es caída en el dólar y desaceleración de la inflación. Sin embargo, a diferencia de lo que uno tendría que estar esperando, dada la estacionalidad de la demanda de dinero, se observó todo lo contrario. O sea, hubo una devaluación de la moneda y hubo una aceleración inflacionaria. Y esa aceleración inflacionaria es por generalizada. ¿Por qué? Porque en el momento en donde la demanda de dinero tenía que estar subiendo, se está cayendo a pedazos. Entonces, uno lo puede ver en lo que son los datos de enero y febrero con, digamos, una fuerte aceleración inflacionaria. Y es más, cuando uno mira el dato de mayorista volvió a estar en rangos del 4,8 al 5,8, acumulando en lo que va del año casi 11%. Si uno toma los indicadores de construcción, oscilan en el último año entre 25 y 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un fenómeno generalizado, ¿sí?, de pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que está reflejando, si uno piensa que, por ejemplo, durante enero la cantidad de dinero ofrecida cayó, quiere decir que la demanda de dinero se está desplomando y que el proceso inflacionario tiene que ver con esto. Y ahora es a donde aparece la discusión, ¿sí?, si la intervención del Banco Central en el mercado de cambios está bien y está mal. Desde mi punto de vista, digo, vos después podrás dar tu opinión, para mí la intervención del Banco Central es correcta. Y voy a explicar por qué. Porque Argentina trabaja con un sistema de lucha contra la inflación que es el inflation targeting, utilizando la tasa de interés. Y ese esquema, como contamos en el primer programa, tiene un problema técnico que se llama el ancla nominal, la ausencia de ancla nominal. ¿Qué es el ancla nominal? Ustedes, para poder determinar el nivel de precios en la economía, tienen que determinar la cantidad de dinero o tener fijo el tipo de cambio, de modo tal que el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales le da el precio local. En ese contexto ustedes tienen un ancla. ¿Qué pasa? En el inflation targeting, usando la tasa, al fijar la tasa de interés, no fijan la cantidad de dinero y no tienen ancla, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy importante las expectativas acá, que nosotros contamos? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen un índice de precios de 100 y esperan una inflación del 20%, los precios a futuro serían 120, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, la gente determina cuánto dinero quiere tener y a partir de ese momento, ¿sí?, el Banco Central emite para cubrir eso. ¿Qué es lo que pasa? La volatilización de las expectativas como consecuencia de ese acto reprobable del jefe de gabinete, ¿sí?, donde quiso mostrar el poder pero pulverizó al Banco Central, volatilizó las expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Como están volatilizadas las expectativas, la demanda de dinero se mueve como el viejo samba o como el Masterhold, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahora la economía está a la deriva y no tiene ancla. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las experiencias exitosas de inflation targeting cuando pasa este problema que se pierde el ancla nominal? Interviene en el mercado de cambios. Es decir, el Banco Central no va a volver sobre sus pasos y no va a fijar agregados monetarios. Pero ¿qué es lo que hace? Interviene en el mercado cambiario, ¿sí? ¿Cómo? Comprando pesos, si ustedes quieren, vendiendo dólares. De esa manera,
fija un tipo de cambio para la gente, para ordenar las expectativas, que dado los precios internacionales, permite anclar los precios domésticos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, frente a una caída de la demanda de dinero, ¿sí?, situación que se puede volver explosiva si uno lo mantiene hasta la licitación del EVAX, desde mi punto de vista, lo actuado por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en esta ocasión es correcto. Mira, Javier, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que la intervención cambiaria vendiendo dólares es positiva por varios motivos. Primero, porque a cambio de eso absorbe pesos, retira dinero excedente en el mercado y en consecuencia hay menos sobrante de peso, para que no entienda la gente, menos dinero de más, por ende menor convalidación monetaria y en consecuencia menores chances de presiones inflacionarias. Pero la ausencia de ancla, señor Dire, pasemos a la próxima filimina, del sistema de metas de inflación es contundente, los números respaldan lo que decía Javier. En Argentina esto es acumulado 14 meses, o sea, es la inflación acumulada desde el enero del 2017 a febrero del 2018. Como pueden ver, todo aumenta muy parejito, muy parecido. Acá tenemos el IPC general, 14 meses, 30%. La núcleo, 26%, redondeando. O sea, no es una cuestión de tarifas. Y miren qué interesante. Los alimentos es lo que más aumenta dejando de lado las tarifas. Es más, si me permitiste dar una nota de color. De hecho, la propia devaluación que se inicia desde lo monetario, recordemos esto, cuando la devaluación corresponde a un problema en el mercado de cambios no es inflacionario. A ver, el día que Inglaterra tuvo el Brexit y tuvo una devaluación de la libra, nadie esperaba 60% de inflación en Inglaterra. ¿Sí? Cuando al inicio del año se empezaron a devaluar todas las monedas contra el dólar, nadie esperaba una epidemia de inflación. Ahora que todas las monedas volvieron a recuperar contra el dólar, nadie espera una epidemia de inflación en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, cuando tiene que ver con cuestiones propias del mercado cambiario, son cambios de precios relativos y eso no afecta a la inflación. Ahora, digamos, cuando se lo hace como un tarambana, ¿sí?, como lo hace la jefatura de gabinete, avanzando sobre el Banco Central, obligándolo a emitir de más, sí, ahí sí se genera inflación. ¿Por qué? Porque el exceso de oferta de dinero genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, todos los precios expresados en moneda suben. Y como el dólar es un activo financiero, ajuste instantáneo. Atrás, ¿quiénes le vienen? Los alimentos, la bebida, todos bienes que están vinculados al sector internacional. Por ejemplo, los mayoristas, ¿sí?, que volaron más de 10%, ¿sí?, y después vienen el resto de los bienes. Es decir, que esto que está pasando en materia de aceleración inflacionaria tiene nombre y apellido. Se llama Marcos Peña. Porque miren esto, miremos el siguiente gráfico. Los problemas de inflación, la volatilidad y la incertidumbre cambiaria, acá en Argentina es un problema monetario. ¿Y cuál es el problema monetario? Desde que jefatura de gabinete intervino en la política monetaria, ya venía ocurriendo, pero se intensificó fuertemente. Hay una banalización del Banco Central. Acá tenemos la base monetaria en términos reales. Como ustedes pueden ver, primer tramo, Banoli, la base monetaria en términos reales en azul y rojo, con una inflación que entre febrero y diciembre del 2015 fue 2.1. Había un excedente de dinero, sobraban pesos que la gente no quiere. Cuando asume Federico Sturzenegger, los primeros meses, Javier hace metas de agregados. Exactamente. Ustedes miren cómo en el gráfico baja la base monetaria en términos reales, se absorbe dinero en términos reales y la inflación en el segundo semestre del 2016 baja a 1.4% promedio mensual. ¿Y qué pasa? En octubre se empieza a aplicar el Inflation Target. A ver, ¿puedo agregar algo más? Sí. Porque también esos datos tienen la cuestión de la base de comparación. Cuando vos tenés una serie creciente, tenés algo así como efecto de arrastre estadístico, ¿sí? Sí. Y
digamos, y la tasa de expansión monetaria caía en términos reales a pesar del efecto del arrastre estadístico. Lo cual quiere decir que el Banco Central estaba pegando un apretón monetario de novela. Por eso la tasa de inflación se derrumba, ¿sí? Es más, cuando uno miraba los datos de la última parte del año, ¿sí?, uno veía que si lo ponía en términos anualizados y limpiaba las cuestiones de estacionalidad, una de las cosas que daba era que la inflación podía ir a niveles del 13%. Exactamente, 14% de la cuentita fina. ¿Y qué pasó? Empezaron a aplicar metas de inflación sin un ancla. Y ustedes pueden ver cómo la cantidad de dinero comenzó a volver a crecer en términos reales. El Banco Central quiere tardíamente corrige menos de lo necesario y después empieza a haber presiones políticas de vuelta desde jefatura de gabinete y la cantidad de dinero en términos reales vuelve a aumentar. Ustedes, sí, pero ahí hay un efecto muy importante que es jefatura de gabinete echándolo a Melconian, poniéndolo a Javier González Fraga, que empieza a entregar, digamos, créditos hipotecarios de manera irresponsable, haciendo volar esa... Yo creo que vos pasabas por el Banco Nación y González Fraga te tiraba un crédito por la cabeza. Efectivamente, gran parte de esta expansión en términos reales de la cantidad de dinero ganándole por lejos a la inflación se debe a la política crediticia electoral barata del Banco Nación. Bueno, de hecho vos habías hecho el cálculo en algún momento, el Banco Nación había arrancado el año con 150.000 millones de pesos, ¿sí?, que con una cantidad de dinero creciendo al 30 tendría que haber estado en el orden de los 200.000 millones de pesos y tenía 100.000. Bueno, ahí está, muchachos. Quemó 100.000 millones de pesos. Pasemos a la siguiente filimina, señor director. Mirá qué interesante esto, Javier. ¿Qué nos encontramos acá? Lee este cartelito, Javier. El metas de inflación endeuda al BCRA y no limpia el exceso de pesos. Y termina produciendo caída de demanda de dinero, dólar más caro e inflación. Muy sencillo. Miren, tenemos en celeste la base monetaria en términos reales. Vemos cómo va bajando y después vuelve a subir. ¿Cómo vuelve a subir a pesar de qué? Del terrible esfuerzo de colocación de Levax, que son las barras en verde, en términos reales. Ustedes miren cómo crece en términos reales el stock de Levax. Crece al 65.2%. Eso sí, ¿qué pasa a partir de septiembre-octubre? Empieza el público a querer menos pesos. La tasa de interés ya deja de tener fuerza como instrumento absorbente de peso de más. Si vos me dejaste, te hago un comentario de pie de página, ¿no? ¿Por qué las Levax perdieron fuerza como instrumento? A ver. Porque, a ver, la Levax en el fondo todo su poder descansa en ¿qué? En que la tasa de interés sea atractiva, pero siempre y cuando vos no estés sobresaturado de ese instrumento. Exactamente. Pero vos fijate, vos tenés en la historia de las Levax 3 grandes eventos. Tenés el primer evento, ¿sí?, es cuando Fábrega, ¿sí?, enfrenta la crisis del 2014, el ataque especulativo, que evita una aceleración inflacionaria importante, ¿sí?, colocando Levax. El segundo hito grande en la historia de las Levax es cuando Sturzenegger abre el cepo y evita la hiperinflación, absorbiendo los pesos sobrantes con Levax, cuando el irresponsable de Pratt Guy se negó a hacer el bono que nosotros habíamos propuesto. Y el tercer hito importante son los 40.000 millones de dólares que compró el Banco Central, ¿sí?, a Caputo, los dólares de la deuda, y que para que esos pesos no quedaran en la calle los esterilizó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa posición en Levax es tan grande, pero tan grande, que saturó las preferencias de los agentes. De hecho, el 70% de las Levax está en manos del sector privado no financiero. Es decir, están hastiados de Levax. Por eso no funciona, por eso tampoco trabaja la tasa. ¿Por qué? Porque además el instrumento está sobresaturado. Bueno, la evidencia, los números claramente están mostrando lo que Javier está explicando. Ustedes pueden ver claramente cómo crecieron un 65% por arriba de la inflación, las Levax, y se saturan. No crecen más. Cuando no crecen más, la tasa no absorbe más el dinero que lo obligan
a emitir al Banco Central colocándolo contra la espada y la pared, o entre la espada y la pared. No, te doy una nota de color más. A ver. Ya a determinados niveles de tasa, Sí. si vos saturaste la capacidad de esterilización, si llegás a subir la tasa es un problema más grande, porque afecta a las expectativas. Exactamente. Y la gente no quiere más Levax, y miren cómo, como contrapartida de no querer más la Levax, porque el instrumento está saturado, la cantidad de pesos en términos reales pega un salto. ¿Y a dónde se ve la caída de la demanda de dinero? En el precio del dólar. Ustedes pueden ver cómo el tipo de cambio salta mostrando la caída de la demanda de dinero que explicaba Javier, que es inflacionaria. Pasemos a la siguiente. ¿Dónde pasa? Mirá eso, saturada las Levax, saturada la base y salta el tipo de cambio. Marcos Peña, teléfono, esa es toda tuya. Y mirá la próxima filimina, Javier. La próxima filimina es increíble. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la base monetaria real en azul, con redondelitos azules, y tenemos la inflación mensual anualizada en verde. Y miren sus tendencias. Claramente en este chart podemos ver cómo cuando la base monetaria empieza a crecer en términos reales, se empieza a desbocar la cantidad de dinero, yendo por arriba de lo que el público quiere demandar, claramente se traduce en más inflación. Y estas tendencias, si miramos las trayectorias, son promedios móviles de 3 meses y promedios móviles de 9 meses. No, y aparte hay algo lo cual muestra que hay un retraso de 6 meses del impacto de la política monetaria. Exacto, eso es lo que quería señalar. Digo, que tenés ahí con claridad el lag de la política monetaria, que se achica fuertemente cuando vos vas a esquemas del tipo de inflation targeting. Ese gráfico tiene una belleza. Pero te está prediciendo que este problemita sigue 6 meses más. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Pasemos a la siguiente filimina. Y la siguiente filimina es: Duhovne, el señor ministro, con todo respeto, dice que en Argentina no hay ninguna duda, Javier, que la inflación está bajando y que no se tiene que discutir de este tema. Pero la verdad es que cada vez estamos más lejos de la meta. Si comparamos el cierre de febrero del 2018, que es el último dato, con el cierre de febrero de 2017, vemos que el desvío con respecto a la meta, Javier, hoy en día es el doble. Es el doble. Esto es la inflación de los 2 primeros meses anualizada. Hace 12 meses, en el primer trimestre de 2017, la inflación anualizada era 4 puntos más baja. Dicho sea de paso, es el número que yo dije, nada más que lo redondeé. Exactamente. Pero bueno, el ministro está viviendo otra realidad. Sí, parece que vive en otro lugar, ¿no? Así es que, bueno, la sensación que nosotros tenemos es que la inflación, digamos, se está acelerando, que es un fenómeno extendido y que además se saturó la demanda de Levax y se saturó la demanda de dinero, con lo cual, si jefatura de gabinete quiere seguir avanzando sobre el Banco Central y va a empezar a emitir dinero, ¿saben qué? La tasa de inflación se va a acelerar. Vamos a ir acelerando el camino hacia el iceberg. Por favor, señores, por el bien de la nación argentina y en especial de los más vulnerables, terminen con esta locura monetaria, porque esto no termina bien. Ustedes tendrán muchas reservas, habrá plata del fondo, pero el camino sigue siendo el mismo. Las reservas y la plata que nos podría llegar a prestar en el fondo, lo único que haría es retrasarlo en el tiempo, pero la tendencia sigue siendo la misma. Tenemos algo más hoy, ¿no? Y sí, tenemos al econoburro de la semana. A ver, dame. Mira, Monseñor Aguer justificó los aportes a la iglesia diciendo: la colecta en la misa suele ser miserable. No da un buen servicio, se ve. Claro, exactamente. A ver, en el capitalismo, ¿quién es exitoso? El que sirve mejor al prójimo con un bien de calidad a mejor precio. Si no tiene buenas limosnas, será porque, digamos, no brindará tan buen servicio. Primer punto. Segundo punto, acusa de miserables, ¿sí?, a sus clientes. Imagínate que a vos, como no te dan buenas pagas por las charlas,
insultes a tus clientes. En realidad ni siquiera merecerías tener eso, tendrías que tener mucho menos. Y por otra parte, es muy interesante porque se supone que una institución como la Iglesia debería estar a favor de la igualdad ante la ley, debería estar a favor de no robar, y sin embargo justifica, ¿sí?, recibir aportes del Estado, ¿sí?, porque no le alcanza, y lo que no se da cuenta o mira para otro lado es que los impuestos son un robo, ¿sí? Es decir, entonces es lo que está aceptando acá, es la caridad a punta de pistola. Entonces, ¿cómo? ¿La Iglesia está a favor del robo? ¿Cómo? ¿La Iglesia está a favor del trato desigual frente a la ley si ellos son los beneficiarios? Me parece que estos señores, ¿sí?, están escupiendo, ¿sí?, sobre las Sagradas Escrituras, ¿sí? Digamos, ¿qué hay de los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Cómo? Digamos, yo tengo entendido que robar es malo. Entonces, ¿cómo? ¿Para financiar a la Iglesia entonces robar está bien? Señor, Monseñor Aguer, por favor, ¿sí?, digamos, respete a sus fieles, trate de darle su mejor servicio y no justifique el robo porque lo beneficia a usted. Pero como dice Jesús Huerta del Soto en una conferencia que se llama Dios, Anarquismo y Papa Francisco, desde el año 300 después de Cristo, la Iglesia se cambió de bando, justo cuando se pasó del lado del Estado. Yo tengo dos observaciones. La primera es, el Monseñor Aguer ¿tiene conciencia que esos recursos que son sacados por la fuerza a los contribuyentes, hay contribuyentes musulmanes, judíos, sí, ateos? Ateos. O sea, digo, ¿no? Porque es un tema no menor. menor. Primer punto, ¿no? Y el segundo punto, la Constitución dice que cualquier credo es bienvenido y es practicable en nuestro país. El Monseñor Aguer también justificaría que el Estado aportara recursos a otras iglesias, a la musulmana, a la judía. No, pero igual, digamos, al margen... No, por favor, no quiero decir eso. Pero lo que quiero decir es un poco egoísta y epicentro de la carga tributaria, quiere ser, ¿no? Sí, digo, por eso. La verdad que es una frase muy desafortunada, pero, como dice el Evangelio de San Lucas, en la segunda tentación a Cristo, lo lleva arriba de la montaña, ¿sí?, y le dice que ahí están todos los reinos, todos los estados, ¿sí? Y le dice el maligno que si se pone de rodillas frente a él, le dará el poder de todos los estados, porque ese poder le fue dado. Es decir, que desde el punto de vista de la religión, el Estado es la representación en la tierra del maligno. Muchachos, ¿de qué lado están ustedes? Está muy claro, yo creo que el Monseñor Aguer y la Iglesia debería vivir de los recursos propiamente generados a partir de los servicios que presta la Iglesia. Me parece que se nos evaporó el tiempo. Sí, seguramente, ¿no? Es decir, se nos puso poroso como las manos de los políticos. Señores, ha sido un placer compartir este nuevo programa con ustedes y muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, les agradecemos que estén del otro lado, Javier y yo. Hasta la próxima semana con el tercer programa de Economía al Cuadrado. Javier.